Buenas amigos, bienvenidos a Física General. Continuando con electricidad, en este vídeo número 16 vamos a ver la acción producida por un disco cargado en una de sus caras sobre una carga puntual situado a una distancia de ese disco en su eje perpendicular. Por lo tanto, quédate. Muy bien. Por lo tanto, acción producida por un disco circular uniformemente cargado en una de sus dos superficies sobre una carga puntual situada en el eje perpendicular a su plano. Por lo tanto, vamos a dibujarnos lo que es el disco aproximadamente. Sabemos que está cargado sobre una de sus caras y este es su eje perpendicular que pasa por su centro. Muy bien, sobre un punto P, que está situado a una determinada distancia del disco, vamos a suponer que ponemos una carga de prueba, Q', sobre ese mismo punto y a esa misma distancia. Entonces vamos a considerar una porción infinitesimal de superficie diferencial de S, es decir, esta porción que acabo de representar aquí mismo. Aquí. Muy bien, por lo tanto, esa porción diferencial de superficie va a ejercer una acción, una fuerza sobre la carga Q'. Bien, está situada a una distancia R minúscula de la carga. Por lo tanto, aquí se nos está estableciendo un triángulo rectángulo. Esto lo podríamos hacer con dos tipos de estudios totalmente diferentes, pero yo voy a utilizar los ángulos sólidos. Muy bien, perfecto. Entonces, desde la carga, un observador ve al diferencial de superficie con un ángulo sólido determinado. Y además, el diferencial de superficie está situado en un punto sobre el disco que está a un ángulo alfa del eje perpendicular que pasa por su centro. Adicionalmente, un observador que esté situado en el punto P, es decir, donde está la carga Q', vería el disco con un ángulo sólido completo al que vamos a llamar omega. Lógicamente, este ángulo sólido va a variar en función de la distancia que tengamos al punto P. El diferencial de superficie del disco va a ejercer una fuerza de repulsión sobre el diferencial de F. Vamos a suponer que la carga superficial del disco y la carga puntual son del mismo signo, por lo tanto se repelen. Bien, por lo tanto, en la misma dirección del eje verde va a ejercer una fuerza de repulsión que vamos a llamar diferencial de F. Ese diferencial de F proyecta sobre el eje horizontal o sobre el eje X, vamos a decirlo así. Sobre el eje X la vamos a denominar diferencial de F de X y sobre el eje Y vamos a denominarla diferencial Fi. Muy bien, pues estas serían las dos fuerzas con las cuales se descompone la carga diferencial de F, que también, lógicamente, forma un ángulo alfa con la horizontal, ¿vale? Porque estos ángulos son iguales. Perfecto. Entonces, diferencial de F, ya aplicando directamente a la ley de Coulomb, es igual a 1 partido 4pi epsilon. Si estuviéramos trabajando en el vacío, podríamos poner epsilon sub 0 por Q', que es la carga que hemos puesto de prueba, por sigma por diferencial de S. Sigma por diferencial de S, recordar de los vídeos anteriores, que es la carga debida a la densidad superficial de carga multiplicado por la superficie, que en este caso, como estamos hablando del diferencial de S, multiplicamos sigma por diferencial de S. Y esto sería el valor de la carga Q que tiene el disco en una de sus caras. Y todo partido R minúsculo al cuadrado porque es la distancia que separa la carga de la porción diferencial del disco. Bien. Si ahora nos analizamos un poquito qué pasa con la fuerza diferencial F de X, vamos a tener claro que es diferencial de F por coseno de alfa, la proyección sobre el eje X. Por lo tanto, podemos poner que esto es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q', es lo mismo que hay aquí, por sigma, y ahora vamos a poner diferencial de S coseno de alfa partido de R cuadrado. Quiero que tengáis claro que diferencial de S por coseno de alfa dividido R cuadrado es lo que denominamos ángulo sólido, es decir, sería el ángulo diferencial de omega con el que el observador, situado en el punto P, ve el diferencial de superficie
pequeñito. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esto es un ángulo sólido diferencial, porque estamos hablando de un diferencial de superficie. Bien, entonces, diferencial de fx es igual a 1 partido 4pi epsilon. Insisto que sería epsilon sub 0 si estuviéramos trabajando en el vacío, por q' por sigma, y claro, ahora todo esto lo ponemos como diferencial de omega, que es el diferencial del ángulo sólido. Muy bien, por lo tanto, para finalizar esta parte, la proyección sobre x de f es igual a la integral desde 0 hasta omega, es decir, todo el ángulo sólido que abarca todo el disco, de 1 partido 4pi epsilon sub 0 por q' por sigma por diferencial de omega. Sacando todo lo que es constante fuera de la integral, se nos queda 1 partido 4pi epsilon sub 0 por q' por sigma por la integral desde 0 hasta omega de diferencial de omega. Evidentemente, la integral de diferencial de omega es omega. Y si tenemos que valorar entre 0 y omega, todo lo que lleva 0 desaparece y se nos queda solamente lo que lleva omega. Por lo tanto, esta integral nos da 1 partido 4pi epsilon por q' por sigma por omega. ¿Y qué vale omega? Pues eso lo decidirá la distancia de la carga al disco. Por lo tanto, ese ángulo sólido pues va a estar definido por las distancias. Esto es un estudio genérico, ya sabéis. Muy bien, entonces ya sabemos lo que vale la fuerza, pero ¿qué vale el campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico sabemos que es la fuerza dividido por la carga, Q', que es la carga que nos vale aquí, esto de aquí. Por lo tanto, es 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q' por sigma por omega, que es todo esto de aquí, pero claro, ahora lo tenemos que dividir por Q'. Entonces Q' y Q' se pueden ir. Entonces esto es igual a 1 partido 4pi epsilon por sigma por omega. Ya tenemos lo que vale el campo eléctrico en ese punto. Muy bien, pues entonces vamos avanzando. Perfecto, ahora vamos a suponer el caso en que el punto esté infinitamente junto a la superficie del disco, es decir, movemos ese punto hasta prácticamente tocar la superficie. Y entonces el ángulo sólido valdrá, fijaros, si nos dibujamos el disco, tenemos el eje perpendicular que pasa por el centro del disco, y ahora el punto lo ponemos infinitamente cercano a la superficie, es decir, prácticamente tocando la superficie. El ángulo que forma, el ángulo sólido que forma ahora ese punto con toda la superficie, es un ángulo sólido que nos vale 2pi. Tened en cuenta que estamos hablando de diferenciales, ¿vale? Por lo tanto, esta pequeña variación la he puesto yo para que se sepa que el punto está infinitamente cerca, pero no está tocando la superficie, ¿vale? Pero sí que podemos nosotros aproximar muchísimo, tanto como queramos, omega a 2pi, tanto que lo podemos poner como igual. Muy bien, por lo tanto, el campo eléctrico es igual a la fuerza en x dividido por q'. Y esto es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 por q' por sigma por omega partido por q'. Habíamos dicho que q' y q' se pueden ir. Y por lo tanto se nos queda 1 partido 4pi epsilon por sigma por 2pi. Por 2pi, ¿por qué? Porque el ángulo sólido omega ahora nos vale 2pi. Por lo tanto, este 2pi se puede cancelar con 2pi de aquí. Y entonces toda esta expresión se nos queda como 1 partido 2 epsilon por sigma, que es lo que nos vale el campo eléctrico en un punto prácticamente en la superficie del disco. Pero que más o menos lo tengáis claro. Bien, ¿qué ocurriría en el caso de que el punto estuviera situado entre dos discos cargados con cargas opuestas? Es decir, tenemos un disco visto totalmente de perfil, tenéis que pensar que esto es totalmente circular, cargado con una densidad de carga superficial positiva, sigma positivo, y otro disco cargado, pero negativamente, con una densidad de carga negativa. Ahora vamos a suponer que ponemos un punto P en el centro, entre los dos discos. Evidentemente, si es una carga positiva, el disco positivo la va a repeler hacia el disco negativo. Pero si es positiva, el disco negativo la va a atraer, ¿vale? Por lo tanto, un disco repele a la carga y el otro la atrae. Claro, como son cargas iguales, pero con signos diferentes,
al repelerla uno y al atraerla al otro, la fuerza se duplica, porque la fuerza de atracción y de repulsión es igual, aunque sea de signo contrario. Por lo tanto, el campo eléctrico va a estar duplicado en ese punto. Entonces, el campo eléctrico en ese punto, situado dentro de dos discos que están muy cerquita uno de otro, es 1 partido 2 epsilon por sigma por 2, porque estamos duplicando el campo. ¿Está claro, no? Muy bien. Por lo tanto, lo que tenéis que tener en cuenta es que este 2 y este 2 ahora se van, y entonces el campo eléctrico es igual a 1 partido epsilon por sigma. Es decir, el campo eléctrico que habíamos sacado aquí arriba, duplicado. Muy bien, espero que más o menos lo tengáis claro. Todos estos estudios, que en un principio parece que no tienen sentido, tienen todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ahora cuando más adelante comencemos a estudiar los condensadores y comencemos con los circuitos en serie, en paralelo, mixtos, con condensadores, resistencias, etc., si se tienen claro todos estos conceptos, se va a entender mucho mejor la electricidad en general. ¿Vale? Tener en cuenta que cualquier tipo de conocimiento, bien sea de ciencias o bien sea de letras, da lo mismo exactamente. Todo depende de tener unos cimientos muy fuertes y consolidados. Por lo tanto, si esos cimientos, esa base científica en este caso, no la tenemos, cuando lleguemos a ejercicios más avanzados o a temas más avanzados, podemos llegar a comprender cómo se aplican las fórmulas, pero sin entender la esencia de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es importante que todos estos conceptos básicos de electricidad estática se tengan muy claros. Espero que más o menos me entendáis y que comprendáis que todo esto que estoy diciendo no es ninguna tontería. Parece que en un principio pues esto sea una pérdida de tiempo y que son cosas que podríamos ir al grano de una manera mucho más rápida. Bueno, es posible que dependiendo del nivel de estudios que estemos haciendo, pues sea más rápido ir al grano, por ejemplo en segundo de ESO o en primero de ESO, ¿vale? Pero cuando ya estamos hablando de bachillerato o estamos hablando de carreras técnicas o carreras superiores, debemos de tener muy claro cómo funciona la base. Porque si no tenemos clara la base, vamos a ir cojeando toda la vida. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo en vuestras redes sociales con vuestros compañeros y compañeras y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!